Llevas años buscando paz, y el mundo te ha dado todo menos eso. Y si lo que realmente necesitas no está donde has estado mirando, lo que descubrirás hoy lo cambiará todo. Hay algo que Dios quiere mostrarte hoy, algo que quizás llevas años sintiendo, pero que aún no has podido nombrar con claridad. Esa inquietud en tu interior no es casualidad, es una voz, es una señal, y hoy, juntos, vamos a entender qué significa. Existe una diferencia enorme entre vivir con los ojos del mundo y vivir con los ojos del cielo. Uno de los hombres que más comprendió esa diferencia fue Charles Spurgeon, el gran príncipe de la predicación. Él decía que el alma que no reconoce su propia necesidad jamás podrá recibir la gracia de Dios en toda su plenitud. Spurgeon entendía, con una profundidad que pocos predicadores han alcanzado, que el primer paso hacia Dios no es la fortaleza ni el conocimiento. Es el reconocimiento honesto de la necesidad. Él mismo escribió sobre cómo la pobreza espiritual, cuando se reconoce de verdad, se convierte en la puerta más noble que existe hacia el corazón del Padre. Y eso nos lleva a una pregunta que quiero que te hagas con toda sinceridad esta noche o esta mañana, en el momento en que estés escuchando estas palabras. ¿Reconoces tu necesidad? ¿Has sido honesto contigo mismo sobre aquello que te falta, no materialmente, sino en lo más profundo de tu ser? En Mateo 5:3, Jesús abre el sermón más poderoso que jamás se ha predicado con estas palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no comenzó hablando de los fuertes, ni de los exitosos, ni de los que ya lo tienen todo resuelto. Comenzó por los que reconocen que tienen hambre, y ese reconocimiento, ese acto de humildad espiritual, es precisamente lo que el mundo moderno nos ha enseñado a evitar. Vivimos en una cultura donde admitir que algo falta es visto como debilidad, donde mostrar vulnerabilidad es considerado un defecto. Pero el cielo tiene una sabiduría completamente contraria a la lógica del mundo. La sabiduría del cielo dice que quien se reconoce vacío es quien puede ser llenado, que quien admite que no sabe es quien puede ser enseñado, y que quien confiesa su necesidad delante de Dios es quien finalmente puede experimentar su provisión de una manera que ninguna riqueza terrenal podría jamás imitar. Pero hay algo que debemos entender con cuidado, porque este tema toca lugares muy delicados del alma. Reconocer la necesidad no significa rendirse a la desesperanza. No significa que estás derrotado o que tu vida no tiene remedio. Significa exactamente lo contrario, que estás despertando, que tus ojos espirituales están comenzando a abrirse. Piensa en el hijo pródigo de Lucas 15. El momento más poderoso de esa historia no fue cuando partió lleno de arrogancia, fue cuando volvió en sí, como dice la Escritura, fue cuando reconoció, en medio de la miseria, que había una casa, que había un padre y que él tenía necesidad. Ese instante de reconocimiento lo cambió todo. Y así ocurre en tu vida. El instante en que reconoces tu necesidad genuina, espiritual y profunda, es el instante en que el cielo comienza a moverse en tu dirección. No porque Dios estaba alejado antes, sino porque ahora tus manos están abiertas para recibir lo que Él siempre quiso darte. Esta es una verdad que necesitas llevar contigo, no como una carga, sino como una llave. La necesidad reconocida es una llave que abre puertas que ningún esfuerzo humano puede forzar. La humildad espiritual es el lenguaje que el cielo escucha con mayor atención, y la sabiduría que viene de arriba comienza siempre en ese lugar de honestidad interior. Proverbios 3:5 lo dice con una claridad que desarma. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no en tu fuerza, no en tus estrategias, no en lo que el mundo te ha enseñado a valorar, sino en Él, completamente, sin reservas, con la confianza de un hijo que sabe que su padre conoce lo que necesita antes de que él mismo lo pida. Hoy queremos invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos cada semana mensajes que buscan tocar el corazón, fortalecer la fe y darte herramientas espirituales prácticas para tu vida diaria. No te pierdas ningún video. Y si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu alma, también quiero que sepas que tenemos algo especial para ti.
En el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No te lo recomiendo como una fórmula mágica, sino como un camino, un acompañamiento devocional diseñado para ayudarte a reconectar con Dios de forma genuina y profunda, día a día. Muchos ya lo tienen y están experimentando algo hermoso. Ahora que hemos abierto esa puerta del reconocimiento, es necesario ir un paso más adelante, porque una cosa es admitir que hay una necesidad y otra muy distinta es aprender a detectarla con precisión, con discernimiento espiritual, con los ojos bien abiertos hacia aquello que Dios quiere revelar. La necesidad espiritual no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de cansancio, de irritación, de una sensación vaga de que algo no está bien, aunque todo parezca estar en orden por fuera. Y si no aprendemos a leerla correctamente, podemos pasar años intentando llenar con cosas terrenales un vacío que solo Dios puede ocupar. Hay personas que llevan décadas yendo a la iglesia, leyendo la Biblia de manera ocasional, participando en actividades religiosas, y sin embargo siguen sintiéndose espiritualmente secas. No porque Dios se haya alejado de ellas, sino porque nunca aprendieron a detectar con honestidad dónde estaba la raíz verdadera de su necesidad. Santiago 1:5 dice algo que debería grabarse en el corazón de todo creyente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nota algo poderoso en este versículo. La promesa de sabiduría está condicionada a una acción previa. Primero hay que reconocer la falta. Primero hay que detectar la necesidad. Dios no retiene su sabiduría caprichosamente. Él la ofrece con generosidad. Pero para recibirla, el corazón tiene que estar en la postura correcta, la postura de quien sabe que no lo sabe todo, de quien entiende que sus propias fuerzas tienen límites, de quien ha dejado de fingir que tiene todo bajo control. ¿Cómo se detecta entonces una necesidad espiritual real? Hay señales que el Espíritu Santo coloca en nuestro camino y que muchas veces ignoramos porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado llenos de ruido como para escuchar lo que hay debajo del ruido. Una de las primeras señales es la insatisfacción persistente, cuando nada de lo que tienes logra darte paz duradera, cuando alcanzas una meta y en lugar de descanso sientes un nuevo vacío, cuando las relaciones, los logros, los placeres del mundo te dan momentos de alegría, pero no raíces profundas de gozo. Eso es el alma diciéndote que necesita algo que el mundo no puede ofrecer. El Salmo 42:1 lo expresa con una imagen que es difícil de olvidar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay una sed que solo Dios calma, y cuando esa sed está sin saciar, el alma lo hace saber de distintas formas. Aprende a reconocerla. Otra señal clara de necesidad espiritual es la dificultad para perdonar. Cuando el rencor se asienta en el corazón como una piedra que no puedes mover, cuando revisitas antiguas heridas una y otra vez sin encontrar alivio, eso no es solo un problema emocional. Es una señal de que el alma necesita un toque de sanidad que viene únicamente desde arriba. También está la frialdad en la oración. Cuando orar se siente como hablar a un techo vacío. Cuando las palabras salen pero el corazón no acompaña. Cuando hay distancia entre tú y Dios que no sabes exactamente cómo se formó. Esa frialdad no es el fin de tu fe. Es una señal de que algo necesita ser atendido, renovado, restaurado desde la raíz. Y está también el miedo que paraliza, que te hace dudar de las promesas de Dios, que te lleva a actuar desde la ansiedad y no desde la fe. Ese miedo no es fortaleza disfrazada. Es una necesidad espiritual que clama por ser entregada a manos más grandes que las tuyas. Detectar estas señales no es motivo de vergüenza, es motivo de gratitud, porque Dios es tan misericordioso que nos envía señales antes de que todo colapse. Nos habla a través del malestar, a través de la insatisfacción, a través de esa voz interior que insiste en que hay algo más, algo mejor, algo más verdadero que lo que estás experimentando ahora. Isaías 55:2.
Lanza una pregunta que atraviesa los siglos y sigue siendo igual de urgente hoy. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Es la pregunta de Dios hacia un pueblo que buscaba en los lugares equivocados lo que solo Él podía dar. Y sigue siendo su pregunta hacia nosotros. Cuando aprendemos a detectar la necesidad con honestidad, algo hermoso comienza a suceder. Dejamos de correr en círculos, dejamos de buscar en pozos vacíos. Comenzamos a orientar nuestra sed hacia la fuente correcta. Y es ahí, en ese giro del alma hacia Dios, donde la sabiduría del cielo empieza a iluminar cada rincón de nuestra vida. Esa sabiduría no llega como un relámpago que lo resuelve todo en un instante. Llega como el amanecer, gradual, firme, seguro. Primero una luz tenue en el horizonte, luego, poco a poco, la claridad que lo llena todo. Y cuando esa luz del cielo entra en una vida que ha reconocido su necesidad, nada vuelve a ser igual. Hemos hablado de reconocer la necesidad y de aprender a detectar sus señales. Pero ahora llega una pregunta que muchos se hacen en silencio, quizás con algo de vergüenza. ¿Por qué Dios permite que sintamos esa necesidad? ¿Por qué no simplemente nos llena desde el principio y nos evita el camino del vacío? Es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta. Dios no permite la necesidad porque sea indiferente a tu dolor. La permite porque tiene un propósito que va mucho más allá de tu comodidad momentánea. La necesidad en las manos de Dios no es un castigo, es una pedagogía. Es la escuela más profunda a la que un alma puede asistir. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. 40 años caminando por una tierra árida, dependiendo cada día del maná que caía del cielo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no simplemente llevarlos directamente a la tierra prometida? Deuteronomio 8:3 nos da la respuesta. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La necesidad fue el aula, el hambre fue el maestro, y la lección era una sola: que la vida verdadera no viene de lo que puedes producir con tus manos, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Israel tenía que aprenderlo en el desierto, porque en la abundancia habría sido imposible, y muchas veces nosotros también. Hay verdades que solo se aprenden en el desierto. Hay dimensiones de la fidelidad de Dios que solo se descubren cuando no tienes otra opción más que depender completamente de Él. Hay una intimidad con el Padre que no se consigue en los momentos fáciles, sino en aquellos en que todo lo demás ha fallado y solo queda Él. Esto no significa que Dios sea cruel, significa que Él es sabio de una manera que nuestra mente finita no puede abarcar completamente. Romanos 8:28 lo declara con una autoridad que no admite dudas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso la necesidad, incluso el vacío, incluso el desierto. Cuando entendemos esto, algo cambia en nuestra manera de vivir la necesidad. Deja de ser solo un problema que resolver y se convierte en una invitación que aceptar. Una invitación a acercarnos más, a confiar más profundamente, a dejar que Dios sea lo que solo Él puede ser en nuestra vida, la fuente, el sustento, la roca firme sobre la que todo lo demás se sostiene. Y aquí aparece algo que vale la pena examinar con cuidado. Muchas personas, cuando sienten necesidad espiritual, corren a llenarla con actividad religiosa, más reuniones, más programas, más compromisos en la iglesia, y aunque todo eso puede ser valioso, no necesariamente toca la raíz, porque la necesidad espiritual profunda no se resuelve con más actividad, se resuelve con más presencia. Juan 15:5 registra las propias palabras de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. No poco, no algo, nada. La vida espiritual fructífera no viene de hacer más cosas para Dios, viene de permanecer en Él, de vivir conectados a su presencia de manera constante y real. La sabiduría del cielo que buscamos no es un conjunto de conocimientos que se acumula en la mente. Es una vida que fluye de una relación.
Es el resultado natural de pasar tiempo en la presencia del Padre, de dejar que su palabra moldee nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Es el fruto de una vid que está bien plantada, bien regada y bien conectada a la fuente. Y esa conexión comienza exactamente donde empezamos hoy, en el reconocimiento de la necesidad, porque el que sabe que necesita, busca, y el que busca de verdad, con el corazón abierto y los oídos atentos, siempre encuentra. Mateo 7:7 es una promesa que no tiene fecha de vencimiento. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es una promesa para los perfectos, no es una promesa para los que ya lo tienen todo resuelto. Es una promesa para los que reconocen su necesidad y se atreven a tocar la puerta, para los que en medio de su sequedad levantan los ojos hacia el único lugar de donde puede venir el agua verdadera. La necesidad, entonces, no es tu enemiga. Es la mano que Dios usa para dirigirte hacia Él. Es el vacío que te recuerda que fuiste hecho para algo que ninguna cosa de este mundo puede darte. Y cuando comienzas a verla con esos ojos, con los ojos de la fe, con la perspectiva de la eternidad, la necesidad pierde su poder de aterrarte y adquiere un significado completamente diferente, se convierte en brújula, en señal, en el mapa que te orienta hacia la sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que no engaña, que no caduca, que no depende de las circunstancias y que, una vez que entra en el alma, la transforma desde adentro hacia afuera. Y esa transformación es exactamente de lo que hablaremos a continuación, porque entender la necesidad es el comienzo, pero aprender a vivir con la sabiduría del cielo es el camino que lo cambia todo. Hemos llegado al corazón de este mensaje. Hemos hablado de reconocer la necesidad, de detectar sus señales, de entender el propósito que Dios tiene detrás de ella. Ahora es tiempo de dar el paso más práctico y más hermoso de todos. Aprender a vivir con la sabiduría que viene del cielo, porque hay una diferencia enorme entre conocer verdades espirituales y vivir desde ellas. Hay personas que pueden citar versículos de memoria, que conocen teología, que llevan años escuchando sermones, y sin embargo sus decisiones diarias no reflejan la sabiduría de Dios. No porque sean hipócritas, sino porque nadie les enseñó cómo hacer esa conexión entre lo que creen y lo que viven. Santiago 3:17 describe la sabiduría que viene de lo alto con una precisión que es casi imposible mejorar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esos no son solo atributos abstractos, son características que se manifiestan en la vida real, en las conversaciones diarias, en las decisiones del hogar, en la manera en que tratas a quienes te rodean. La sabiduría del cielo no vive solo en los libros ni en los sermones dominicales. Vive en la cocina, cuando hay tensión familiar. Vive en la oficina, cuando hay una decisión difícil que tomar. Vive en el silencio de la madrugada, cuando el miedo quiere convencerte de que Dios te ha olvidado. Es en esos momentos exactos donde la sabiduría de lo alto hace la diferencia entre una vida guiada por el Espíritu y una vida gobernada por las reacciones del momento. ¿Cómo se cultiva entonces esa sabiduría en la vida práctica? El primer paso es una decisión de orientación, es decidir cada mañana, antes de que el día comience con toda su demanda y su ruido, que vas a vivir con los ojos puestos en lo eterno y no solo en lo urgente, que vas a consultar a Dios antes de consultar tus propias conclusiones, que su palabra va a ser el primer filtro a través del cual pasan tus pensamientos. El Salmo 119:105 lo ilustra de una manera que cualquiera puede imaginar claramente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara no ilumina todo el horizonte de una vez, ilumina el paso siguiente, y eso es suficiente. La sabiduría del cielo no siempre te da el mapa completo. A veces solo te da la luz para el próximo paso, y confiar en esa luz, aunque no veas más lejos, es exactamente lo que significa caminar en fe. El segundo elemento es la oración como diálogo real, no como ritual vacío. Hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar puede ser repetición de fórmulas sin que el corazón participe. Orar
Es hablar con Dios como se habla con alguien en quien confías completamente, con honestidad, con emoción, con la certeza de que estás siendo escuchado. Esa clase de oración transforma, no porque cambia a Dios, sino porque te cambia a ti. Filipenses 4, 6, 7 ofrece una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y es el fruto natural de una vida que ora con fe. El tercer elemento es el discernimiento en las relaciones. La sabiduría del cielo también se expresa en quién escuchas, en quién te rodeas, en quién permites que hable sobre tu vida y la influencie. Proverbios 13:20 es directo y sin rodeos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No como juicio hacia las personas, sino como una ley espiritual que funciona con la misma precisión que las leyes naturales. Hay voces en tu vida que te acercan a Dios y hay voces que te alejan de Él. Hay relaciones que te edifican y hay relaciones que te erosionan lentamente. Parte de vivir con la sabiduría del cielo es aprender a discernir cuáles son cuáles y tener el valor de priorizar aquellas que te hacen crecer en fe, en carácter y en amor genuino. El cuarto elemento es la gratitud como postura permanente. La gratitud no es solo una emoción que sientes cuando las cosas salen bien, es una decisión de ver la mano de Dios en todo, incluso en lo que duele, incluso en lo que aún no entiendes. La gratitud mantiene el corazón suave y receptivo, mantiene la soberbia a raya, mantiene el alma en la postura correcta para seguir recibiendo la sabiduría de lo alto. 1 Tesalonicenses 5:18 no deja margen para interpretaciones convenientes. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en todo. No solo en los días buenos, no solo cuando la oración fue respondida como esperabas. En todo, porque en todo hay una lección, una gracia escondida, una oportunidad de crecer que solo se ve con los ojos de la fe. Vivir con la sabiduría del cielo no es un estado que se alcanza una sola vez y ya. Es una práctica diaria. Es un camino que se recorre con pasos concretos, con decisiones reales, con la determinación de no volver a la lógica del mundo cuando la presión aumenta. Es elegir, una y otra vez, confiar en aquel que conoce el final desde el principio y que tiene planes de bien para tu vida. Y cuando esa sabiduría empieza a fluir en tu vida cotidiana, algo visible comienza a cambiar. Tu manera de reaccionar ante las crisis, tu manera de hablar con las personas que amas, tu capacidad de perdonar lo que antes te parecía imperdonable, tu paz en medio de la incertidumbre. Eso no es casualidad, es el fruto de una vida que ha aprendido a vivir conectada al cielo. Ya hemos recorrido un camino significativo juntos. Hemos hablado de reconocer la necesidad, de detectarla con discernimiento, de entender el propósito que Dios tiene detrás de ella y de los pasos prácticos para vivir con la sabiduría que viene de lo alto. Pero hay un elemento que aún no hemos tocado en profundidad, y es quizás el más delicado de todos. Hay un enemigo de la sabiduría del cielo que no llega con amenazas abiertas ni con ataques evidentes. Llega disfrazado de razonamiento, de prudencia humana, de lo que tiene sentido según los parámetros del mundo. Y ese enemigo tiene un nombre: el orgullo espiritual. La convicción silenciosa de que ya sabemos suficiente, de que ya hemos crecido bastante, de que nuestra comprensión de Dios ya está completa. El orgullo espiritual es especialmente peligroso porque se oculta precisamente en las personas que más han avanzado en el camino de la fe. Se esconde detrás de años de experiencia religiosa, de conocimiento bíblico acumulado, de posiciones de liderazgo en la iglesia. Y cuando se instala en el corazón, cierra las puertas por las que debería seguir entrando la sabiduría de Dios. Proverbios 16:18 lo advierte con una claridad que no necesita adorno. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No es una amenaza,
Es una descripción de la realidad espiritual. El orgullo no construye, destruye, no eleva, derrumba. Y lo hace lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día el alma que creía estar firme descubre que está edificada sobre arena. ¿Cómo se detecta el orgullo espiritual en la propia vida? Una señal infalible es la dificultad para recibir corrección. Cuando alguien señala un área de crecimiento y la primera reacción es defensiva, cuando el consejo de otro creyente más experimentado se recibe con irritación en lugar de con gratitud, cuando la palabra de Dios incomoda pero en lugar de humillarse, uno busca cómo reinterpretarla para que no aplique tan directamente. Ahí está el orgullo haciendo su trabajo silencioso. Otra señal es la comparación constante con otros. Cuando la medida del crecimiento espiritual propio es siempre cuánto más avanzado se está en relación a otros creyentes y no cuánto más cerca se está de Cristo. Esa comparación alimenta una ilusión de superioridad que bloquea el hambre genuina de Dios. Porque quien cree que ya tiene suficiente no busca más. Lucas 18, 9, 14 narra una parábola que Jesús contó precisamente para quienes confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. El fariseo y el publicano. El fariseo, que ayunaba, que diezmaba, que cumplía todos los requisitos externos, oraba agradeciéndose a sí mismo. El publicano, que reconocía su necesidad con una honestidad que le costaba la dignidad, fue el que salió justificado. La lección es tan clara que duele. Delante de Dios, la postura del corazón vale infinitamente más que la acumulación de méritos religiosos. Pero hay otro obstáculo igualmente sutil que merece atención. Es el conformismo espiritual. Es llegar a un punto del camino y decidir, quizás sin ni siquiera darse cuenta, que eso es suficiente, que con lo que ya se tiene de Dios alcanza para vivir bien, que no es necesario seguir buscando más profundidad, más intimidad, más transformación. Ese conformismo es especialmente tentador después de haber experimentado momentos poderosos con Dios, después de una temporada de avivamiento personal, de una respuesta milagrosa a la oración, de un encuentro genuino con su presencia. El peligro es quedarse viviendo del recuerdo de esos momentos en lugar de continuar avanzando hacia nuevas profundidades en la relación con Él. Filipenses 3, 13, 14 muestra a Pablo, uno de los hombres más formados espiritualmente de la historia de la Iglesia, diciendo algo que sorprende por su humildad, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no vivía de sus logros pasados, seguía adelante, seguía buscando, seguía creciendo. Esa es la actitud de quien verdaderamente vive con la sabiduría del cielo. Y esa actitud de búsqueda continua tiene un efecto hermoso en la vida de quien la practica. Mantiene el corazón tierno, mantiene los oídos abiertos a la voz del Espíritu, mantiene la capacidad de sorprenderse con Dios, de descubrir en un versículo conocido una profundidad que no se había visto antes, de recibir en una circunstancia difícil una revelación que lo transforma todo. Jeremías 29:13 es una de las promesas más alentadoras que existen para quienes deciden no conformarse con menos de lo que Dios tiene para ellos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo el corazón, no de manera ocasional, no cuando la crisis obliga, de todo el corazón, con intención, con constancia, con la determinación de no detenerse hasta encontrar lo que el alma verdaderamente necesita. Esa búsqueda sincera es la que derriba el orgullo, que disuelve el conformismo, que mantiene el alma en la postura correcta para seguir recibiendo la sabiduría que viene del cielo. Y es también la que produce el fruto más visible y más poderoso de una vida transformada, un carácter que refleja a Cristo en cada área de la existencia, no en los momentos perfectos, no cuando todo está bajo control, sino en los momentos imperfectos, en las conversaciones difíciles, en las pruebas inesperadas, en los días en que todo lo que tienes es tu fe y la certeza de que Dios es fiel. Es ahí donde se ve si la sabiduría del cielo ha echado raíces reales. Y es ahí donde esa sabiduría brilla con mayor fuerza, porque lo que resiste la tormenta demuestra que está bien fundado.
Hemos llegado al final de este mensaje, y si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu corazón resonó con estas palabras. Gracias de verdad por tu tiempo, por tu atención, por abrir tu corazón a lo que Dios quería decirte hoy. Si este mensaje te edificó, suscríbete al canal, dale me gusta, deja tu comentario contándonos qué fue lo que más tocó tu corazón. Y en el primer comentario fijado, encontrarás el enlace a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es un regalo pensado especialmente para ti. No te lo pierdas. Los próximos vídeos que aparecerán en pantalla fueron preparados con el mismo amor y la misma dedicación. No pares aquí. Sigue adelante. Dios tiene mucho más para mostrarte. Hasta la próxima.